Cordial saludo para todos, mucho gusto. Mi nombre es Ronald Steven Castellanos, soy estudiante del programa de Contaduría Pública sexto periodo. Y pues en esta oportunidad voy a hablar sobre las normas sobre otros encargos de aseguramiento, anexo cuarto del decreto 2420 de 2015. Bueno, el significado. ¿Qué significa estas normas? Estas normas son unos servicios que están encargados de compilar, ya puede ser ejecutado por un profesional contable o por un equipo de auditoría. También es como a través de una firma donde le da aquel control de calidad al auditor, también ofreciendo como ese servicio de aseguramiento al momento de ejercer el cargo. También consta de como reducir esos datos des- detallados eh, a una forma más resumida y comprensible. Sin embargo, pues resulta ser indispensable que debe tener ciertas responsabilidades, ¿no? Para ejecutar la labor de auditor, ya que pues la información contable debe concluir, debe tener como esa integridad para tener como una exactitud de esas cifras, para hacer como más efectiva ese desarrollo de los resultados. Bueno, norma internacional de servicios relacionados. Entonces, también esta norma tiene como finalidad establecer como esa orientación eh, para, para dar al momento de suministrar los criterios sobre la responsabilidad profesional del autor que tiene como encargado de relacionar esta información, la información financiera, para orientar los encargos relativos a la información no financiera. Siempre que el auditor tenga el conocimiento adecuado de la materia, el análisis de este debe tener como esa orientación proporcionada por las normas internacionales de la auditoría. Puede ser también útil para el auditor la aplicación de estas normas. Eh, el objetivo. Bueno, ¿qué objetivo tiene esta norma? Bueno, esta norma tiene como objetivo dar como un encargo de revisión de información financiera intermedia, permitiendo al auditor expresar una conclusión acerca de sí, basándose de su revisión, llegando así como a la cuestión de pensar que la información financiera que se está preparando tiene todos los aspectos, los materiales, la conformidad y el objetivo de todo ese marco conceptual. También, em, también el auditor tiene que determinar quiénes están obligados a aplicar estos estándares de aseguramiento, estableciendo las generalidades de la norma internacional de servicios relacionados, identificando así también los requerimientos necesarios para el reconocimiento de un encargo de compilación. Bueno, los principios. Como todo profesional, los auditores también tienen que tener unos principios fundamentales, ya que pues en general eh, un auditor o un contador también está regido por sus principios éticos fundamentales. Si son bien conocidos, pues tenemos acá como la integridad, que es el ser directo, pues tiene que ser honesto en todas las relaciones profesionales. La objetividad, que es no comprometerse a juicios profesionales o empresariales debido al exceso de, por ejemplo, de la avaricia o tener esos conflictos de intereses influenciadas por otras personas. También la competencia. Esta competencia profesional debe alcanzar y mantener los conocimientos y habilidades. Debe ser constante al momento de ejercer su cargo, profesionalmente al nivel requerido y también al momento de diligenciar la auditoría. Eh, la confidencialidad. Esta confidencialidad debe ser cumplida con las leyes, también porque, o sea, para evitar cualquier conducta, eh, y pues también en ocasiones las situaciones del cumplimiento también, o sea, tiene que tener eh, muy, muy adecuadamente esos principios fundamentales para evitar cualquier tipo de conflicto. Y pues las normas técnicas. Eh, los términos de encargo. Estos términos de encargo son aquellos,
son aquellos que plasman normalmente en una carta de encargo dicha comunicación para evitar malentendidos con respecto a a la naturaleza del encargo. También alcanzando así la revisión y la extensión de las responsabilidades de tal autor. Eh, también, eh, también el autor debe tener como ese conocimiento de la identidad de su autor, incluyendo su sistema de control interno en lo que se refiere a la preparación de información financiera. Tanto anual como intermedia es suficiente para planificar y realizar el tipo de encargo en que lo permita. Ya puede ser identificando los tipos de incorrecciones, materiales potenciales y considerando también la probabilidad de la ocurrencia. También debe seleccionar pues a los tipos de indagaciones, procedimientos analíticos y pues también otros procedimientos que ayuden a esa revisión, proporcionando pues esa base para concluir acerca si ha llegado su conocimiento en esa cuestión, llevándolo pues a pensar que la información financiera intermedia no está preparada. En todos estos aspectos, pues este marco de información tiene que ser muy bien aplicado. Como también pues el autor es aquel que determina pues esos procedimientos para aplicar los diferentes componentes, comunicando a otros auditores que participen en la revisión. También se debe considerar esa introducción de esa materia y el riesgo de la incorrección. Para planificar y llevar a cabo una revisión de información financiera, el autor debe ser nombrado y que no haya realizado aún una auditoría de estados financieros, conformando pues también teniendo en cuenta esas normas internacionales de auditoría. También estos auditores deben tener un conocimiento de la entidad y pues este conocimiento permite que el auditor pueda definir la indagación y los procedimientos analíticos. Como parte de la obtención de ese reconocimiento, va a seguir como esos procedimientos, considerándolos como eh, las, las situaciones inusuales o complejas que pudieron haber afectado este proceso. También, pues, sacando varias hipótesis de manera significativa que sean relevantes a esa medición y pues dando así pues un valor razonable a la información que se quiera relevar. Así como esa intención y esa capacidad que tiene la dirección pues para llevar esas acciones correspondientes. Y pues si las transacciones son partes vinculadas, estas se deben contabilizar, sacando así pues una información relevante, teniendo esos compromisos y pues adquiriendo obligaciones de cumplimiento en asuntos como en los procesos de revisión. También al aplicar estos procedimientos, eh, el autor adquiere como una identificación de esas relaciones o de esos procedimientos analíticos, eh, teniendo así como una técnica para estudiar esa información financiera y de alguna cuestión pues llegar a una conclusión de que cada aspecto es muy importante al momento de dar esa revelación de los estados financieros. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias. Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Nancy Liliana Cárdenas Castillo y a continuación les daré a conocer acerca de las normas sobre encargo de revisión anexo 4 del DUR 2420 del 2015. La presente norma internacional sobre encargo de revisión NIR establece normas y proporciona una guía sobre las responsabilidades del profesional ejerciente que no sea el auditor de una entidad cuando emprende un encargo de revisión de estados financieros y sobre el formato y contenido del informe que el profesional ejerciente deberá emitir en relación con dicha revisión. Encargo de revisión de estados financieros históricos. Es un encargo de seguridad limitada tal como se describe en el Marco Internacional de Encargos de Aseguramiento. El profesional ejerciente expresa una conclusión cuyo fin es incrementar el grado de confianza de los usuarios a quienes se les designa el informe sobre la preparación de los estados financieros de una entidad de conformidad con un marco de información financiera aplicable.
Esta norma internacional de encargo de revisión contiene los objetivos del profesional ejerciente cuando aplica las NIR, las cuales proporcionan el contexto en el que se establecen los requerimientos de esta norma y su objetivo es ayudar al profesional ejerciente a entender lo que se debe alcanzar en un encargo de revisión. ¿Cuáles son los objetivos de esta norma? Los objetivos de esta norma es que el profesional ejerciente en un encargo de revisión de estados financieros conforme a esta NIR obtenga y sienta esa seguridad limitada principalmente mediante la realización de indagaciones y la aplicación de procedimientos analíticos sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material que permitan al profesional ejerciente expresar una conclusión sobre si ha llegado a su conocimiento algo que le lleva a pensar que los estados financieros no estén preparados. El profesional ejerciente deberá cumplir con el Código de Ética para Contadores Profesionales emitido por la Federación Internacional de Contadores, los principios éticos que rigen las responsabilidades del profesional ejerciente, que son la independencia, conducta profesional y normas técnicas, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y objetividad. El alcance de la revisión. Se refiere a los procedimientos de revisión que se consideren necesarios en ciertas circunstancias con el fin de alcanzar el objetivo de la revisión. Condiciones del encargo. El profesional ejerciente y el cliente deberán acordar las condiciones del encargo. Las condiciones acordadas se deberán registrar en una carta de encargo o en otro documento adecuado. La planificación. Al planificar la revisión de estados financieros, el profesional ejerciente deberá conocer o actualizar sus conocimientos sobre el negocio, incluso tener en cuenta la organización de la entidad, los sistemas contables, las características operativas y la naturaleza de su activo, su pasivo, sus ingresos y sus gastos. El profesional ejerciente necesitará comprender dichos temas y otros que sean pertinentes para los estados financieros, como por ejemplo, conocer los métodos de producción y distribución, las líneas de producto, las instalaciones operativas y las partes relacionadas con la entidad. Bueno, esto fue una parte, un breve resumen sobre las normas de encargo de revisión de anexo 4. Espero que sí. A continuación voy a hablar sobre el Código de Ética para profesionales de la contabilidad. Dentro del Código de Ética encontramos los principios fundamentales con los que debe contar un profesional en la contabilidad pública. El principio de la integridad, el cual obliga a los profesionales de la contabilidad a ser francos, honestos en todas sus relaciones profesionales y también ser justos en el trato y aplicar la sinceridad. Encontramos el principio de la objetividad que obliga al profesional a no comprometer su juicio a causa de prejuicios, de conflictos de intereses o de influencia indebida de terceros. Encontramos el principio de la competencia y diligencia, que obliga al contador a mantener el conocimiento y la actitud profesional en el nivel necesario para permitir que los clientes o la entidad para la cual trabajamos reciba un servicio profesional competente, también actuando con diligencia, de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables. Encontramos el principio de la confidencialidad que obliga al contador a no divulgar fuera de la entidad a la cual se trabaja información confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales o empresariales, salvo que medie alguna autorización de deber legal o profesional para su revelación y no utilizar información confidencial para el beneficio propio o para el beneficio de terceros. El principio del comportamiento profesional obliga al contador a cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación que el profesional sepa que desacredita la profesión. Ser honestos, sinceros, evitar
efectuar afirmaciones exageradas sobre los servicios que se ofrecen, la capacitación con la que se cuenta o la experiencia que se posee, eh, eh, o también evitar hacer comparaciones en relación con el trabajo de otro contador. Encontramos las amenazas que se pueden presentar dentro del desarrollo de la contabilidad. Amenaza de interés propio, de que un interés financiero u otro influya de manera inadecuada en el juicio o en el comportamiento del profesional de la contabilidad. Encontramos la amenaza de autorrevisión, de que el profesional de la contabilidad no evalúe adecuadamente los resultados de un juicio realizado o de una actividad o servicio prestados con anterioridad por el profesional de la contabilidad o por otra persona que haya trabajado para dicha entidad, y que el profesional de la contabilidad vaya a utilizar dicha información como base para llegar a la conclusión en la actividad de un servicio actual. Encontramos la amenaza de la abogacía, esa amenaza de que un profesional contable promueva la posición de un cliente o de la entidad para la cual se trabaja hasta el punto de poner en peligro la objetividad. Encontramos la amenaza de familiaridad, esa amenaza que debido a una relación prolongada o estrecha con un cliente o con la entidad para la cual se trabaja, se muestre demasiado afín a sus intereses o se acepte con demasiada facilidad su trabajo. La amenaza de la intimidación, esa amenaza de que presiones reales o percibidas, incluidos los intentos de ejercer influencia indebida sobre el profesional de la contabilidad, le disuadan de actuar con objetividad. Las salvaguardas que se pueden presentar. Encontramos las salvaguardas instituidas por la profesión o por las disposiciones legales y reglamentarias. La primera, requerimientos de formación teórica y práctica y de experiencias para el acceso a la profesión, requerimientos de formación profesional continuada, normativa relativa al gobierno corporativo, las normas profesionales, los seguimientos, el seguimiento por un organismo y profesional o por el regulador, y procedimientos disciplinarios, también la revisión externa de los informes, declaraciones, comunicaciones o de la información producida por un profesional de la contabilidad. Encontramos las salvaguardas en el entorno del trabajo, que son dos: el sistema de reclamaciones efectivas y bien publicados, gestionados por las entidades o la empresa que dan empleo, o por los organismos profesionales o por el regulador, que permiten que los trabajadores o el público en general puedan llamar la atención sobre un comportamiento no profesional o poco ético, y la imposición explícita del deber de informar sobre los incumplimientos de los requerimientos de la ética. Encontramos también los conflictos de intereses, los cuales pueden originar una amenaza en relación con la objetividad y con los demás principios fundamentales. Estos se pueden originar cuando el profesional trabaja para dos partes cuyos intereses están en conflicto, o cuando el profesional tiene una cuestión y la parte para la cual trabaja no está en acuerdo con dicha cuestión. Y encontramos también, por último, la resolución de conflictos de ética. Son factores revelantes, los hechos relevantes, las cuestiones de ética de las que se trata, los principios fundamentales relacionados con la cuestión, las vías de actuación alternativas o los procedimientos internos establecidos. Esos son los principios que podemos aplicar para la resolución de conflictos. A mí para esta actividad me correspondieron las normas internacionales de auditoría. Mi nombre es Lilian Paola Trillos. ¿Qué son las normas internacionales de auditoría? En otras palabras, las normas internacionales de auditoría
Son un conjunto de normas que buscan amortizar o unificar las funciones de los auditores, es decir, buscan homogeneizar esta tarea en todo el mundo, con el fin de que sea más fácil de leer ante la globalización y las preocupaciones globales que vive el planeta. Cabe señalar que que estos estándares no se imponen y que cada país decide soberanamente si lo adopta o no. Como ya se mencionó, las NIAs son emitidas por la Federación Internacional de Contadores o IFAC, Federación Internacional de Contadores, el organismo, el organismo ahora conocido como el Consejo de Normas Internacionales de Garantía de Auditorías o la IASB. ¿Qué son las normas internacionales de auditoría? Estipulan lo siguiente: principios generales y responsabilidades. Estos principios generales y responsabilidades los encontramos en la norma, en la NIA 200, 210, 220, 230, hasta la 265. También encontramos la planeación. ¿Qué es la planeación? La encontramos en la NIA 300 hasta la 320. La evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos evaluados, como el control interno, las encontramos en la NIA 402 y en la 450. Dentro de esta también encontramos la evidencia de auditoría. Esa la encontramos en la NIA 500 hasta la 580. El uso del trabajo de otros lo encontramos en la NIA 600, la 620, la 700, la 701, 5, 6, 10, 720. Y también dentro de estos encontramos para áreas especializadas, esta NIA la encontramos dentro de la NIA 800, 805, 810. El objetivo de las normas internacionales NIA es el propósito de las normas internacionales de auditoría es permitir el establecimiento de los derechos del autor en un mundo cada vez más globalizado. Por tanto, una auditoría realizada por un país A debería tener los mismos o similares resultados que en el país B. Recuerden también que estos estándares se revisan constantemente. Además, existen otras normas sobre el control de calidad y servicios relacionados. ¿Qué nos indica la NIA? La NIA nos indica cuáles son los principios generales que guía una auditoría financiera, las responsabilidades del auditor, la evaluación del riesgo, cómo debe un auditor responder en un riesgo, cómo debe un auditor emitir su opinión respecto a los estados financieros auditados. Entonces, es por esto que en las anteriores NIAs que les mencioné, ahí en cada una de ellas encontramos, depende del estado financiero que se vaya a realizar, se rige respecto a esas NIAs. Gracias.